Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles una vez más. Mauricio Juárez, amigo y servidor, aquí a través de la señal del canal 24.1 de TV UAC, transmitiendo desde Cerro de las Campanas, aquí en Querétaro Capital. Muchísimas gracias por hacernos compañía una vez más. Estamos iniciando una nueva sesión de Economía de Opciones. Un gusto para mí poderles saludar y agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos en estos momentos a través del canal 24.1, como les acababa de decir. Estamos también en el canal 24 de Total Play y Axtel, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De la misma forma, estamos en estos momentos en la red de la Universidad Autónoma de Querétaro y también en los canales de difusión digital del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, a quien les agradecemos la oportunidad de esta emisión y de poder estar aquí al frente con todos ustedes. De la misma forma, queremos dar nuestro agradecimiento a nuestro staff y a nuestro equipo que nos hace favor de ayudarnos cada semana en este proyecto tan interesante y tan importante que es para nosotros y de la misma forma para algún segmento de la comunidad universitaria, en donde tenemos a nuestro amigo Paco Molgado, que es nuestro floor manager. Muchísimas gracias, Paco, por tu apoyo y tu gran trabajo. En BTR tenemos a Denise Sánchez. Muchísimas gracias, Denis, siempre es un gusto. Viridiana Santana en el audio, muchísimas gracias de estar por aquí también contigo. Y obviamente nuestra productora Edith Segura, muchísimas gracias, gente muy joven pero con mucho talento y con mucha capacidad que nos hacen el favor de suministrar y de ofrecer su trabajo para poder salir al aire. De la misma forma, a una persona que es fundamental y a quien le agradecemos cada semana, a la maestra Yalul Cruz. Muchísimas gracias, maestra. Es un honor y una distinción para nosotros poder participar por aquí con ustedes en la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañera. Hoy me toca participar los micrófonos con mi compañera Montserrat. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Montse? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias. Un gusto verlos aquí nuevamente, compartir este gran espacio con todos ustedes que nos sintonizan a través de redes sociales y a través de televisión abierta, como bien comenta mi estimado Mau. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante, que es los impuestos después de la muerte, porque muchas veces se desconocen, ¿no? Estos temas, ¿qué pasa después de los impuestos? Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado que es el doctor Tomás Cisneros Medina. Pero antes de esto, me gustaría platicar, ¿no? Contigo, Mau, hacer una breve introducción de este gran tema. Antes de poder hacer la introducción con el doctor Tomás, la gran importancia de saber qué pasa después de los impuestos, ¿no? O sea, qué pasa con nosotros después de los impuestos, el saber todo lo que hay detrás. Mucha gente lo desconoce y es importante saber desde en qué régimen fiscal estamos, cuáles son los beneficios de cada régimen, si están en el indicado, si es necesario cambiarlo, qué pasa después, cuáles son los pros y contras de todo esto. Es un gran tema el día de hoy, así que pues sigan a sintonizarlo porque pues es muy importante, es muy interesante. Claro que sí, Mon. Fíjate que precisamente como introducción o como breviario para poder dar la participación a nuestro invitado el día de hoy, como tú dijiste bien, un gran amigo, el doctor Tomás Cisneros, un maestro catedrático de aquí, de esta misma facultad, en la licenciatura y en los posgrados. También da clases en maestría y en el doctorado de administración. De verdad es una persona muy gentil y sumamente capaz en el ámbito profesional. Como ser humano es un gran amigo, de verdad, también, y le agradecemos también la oportunidad de su tiempo. Nos acabas de poner un planteamiento sumamente interesante, Mon, el tema de que, bueno, ¿qué sucede cuando pues, nos toca fallecer, ¿no? Cuando nos llega el momento, decían en clases, lo más seguro en esta vida solamente son dos cosas: uno, que te vas a morir, y otro, que vas a pagar impuestos. Entonces, en esa misma tendencia y en esa misma oportunidad, el mes pasado tuvimos por aquí al notario Eric Espinosa, que estábamos platicando con él acerca de lo que es el mes del testamento. Y él nos platicaba precisamente en esa oportunidad qué era lo que se recomendaba jurídicamente. ¿Para qué? Para que tuviéramos previsiones en el ámbito del control y del manejo de los patrimonios. Bueno, pues en ese término de los patrimonios él nos dejaba claro, ¿no? Que en principio es
el mandato que hace una persona aún en estado vivo de señalar a quién quiere que se le queden sus bienes y sus beneficios que tiene en razón y en favor de alguna persona. Pero en el ámbito fiscal tenemos una necesidad, ¿no? El día que nosotros dejamos de existir, tenemos que dejar a un legatario precisamente para que él se encargue de informarle a la autoridad tributaria que me morí. Y en ese término de que me morí, que dejo de ser causante en cualquiera de los regímenes fiscales en los cuales estaba tributando, bajo los cuales yo tenía la oportunidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando no se hace la manifestación? Bueno, pues de alguna manera, en principio, la autoridad no nos va a decir nada, porque él no sabe que nos morimos, ¿no? Pero va a pasar el tiempo y dependiendo de la actividad que hubiésemos tenido, es en donde en algún momento nos va a mandar ya sea un buzón tributario, pero pues si no hay quien lo abra, pues nadie se va a enterar, pero puede llegar un momento, y eso sí, a nosotros sí nos pasó en una ocasión, en donde llegaron en ese momento todavía notificaciones por correo, y se lo llegaban y se lo notificaban a uno de los deudos, en este caso era a un familiar de la persona fallecida, y ella dice, pues es que, ¿qué crees? La persona a quien tú buscas falleció hace 2 años. Y bueno, sí, pero es que hay que dar aviso, ¿no? Pero pues ¿cómo le doy aviso si la señora o la persona no sabía, ¿no? Entonces dice, nada más hay que acercarse a la unidad del Servicio de Administración Tributaria, llevar un comprobante de una copia de lo que es precisamente el acta de defunción y con ese mismo decir cuál es tu interés de informarle a la autoridad. Precisamente, ¿con qué intención? Bueno, pues con la intención de que se pueda dar por cancelado, ahora sí es de las formas o de las únicas formas que existen, o la única forma que existe para poder cancelar el Registro Federal de Contribuyentes, porque el contribuyente como tal ya no existe, ya no vive, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no lo haces así? Y eso también se ha dado, que hay ocasiones en las cuales era un negocio familiar y esa persona facturaba. Bueno, pues los hijos o los descendientes lo que hacían, pues es que a final de cuentas es el negocio y seguían facturando, ¿no? Y entonces, para la autoridad tributaria, ¿qué sucedía? Pues el contribuyente seguía vivo y seguía teniendo las obligaciones de ¿qué? Pues de pagar impuestos y todas aquellas que fueran inherentes o que fueran las mismas en las cuales estaba él desarrollando cuando estaba en su calidad de vivo. Pero en esta oportunidad, pues decían la familia, pero es que no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el negocio es familiar y siempre ha trabajado así a nombre del papá o de X persona. Y en esa misma intención, ¿qué sucedía? Pues en lo que le buscamos la salida de ver quién es el nuevo titular del negocio, entonces le vamos a buscar esa oportunidad de que pudiésemos cambiar o dar de alta a un nuevo contribuyente. ¿Y qué era lo que demoraba? El término de darlos de alta en los padrones de proveedores de ciertas empresas o de ciertos negocios. Pero a final de cuentas la obligación existía. Entonces, insisto, como no se le había notificado a la autoridad tributaria el deceso de esta persona, pues para él seguía tan vivito, ¿no? Pero ahí viene un esquema también complicado porque ahora está haciendo una actividad por alguien que ya no existe, ¿no? Entonces, los temas legales empiezan a generarse, se empiezan a dar un esquema diferente y bajo esa misma oportunidad es que se vuelve complicado y necesario el poder hacer un planteamiento diferente. En esa misma idea, estimada Mons, yo me acuerdo que tú tenías algunas actividades en el ámbito de patrimoniales. Tú en esas oportunidades, correcto, ¿qué es lo que sugieres? ¿Qué es lo que ustedes hacen para poder darle atención a ese esquema? Evidentemente, cuando es a través de un servicio como el tema de seguros y todo eso, entonces ustedes tienen un respaldo, ¿no? Que es lo que viene a satisfacer las obligaciones. ¿Les ha tocado alguna vez algún tema como ello? Realmente, bueno, en la parte de protección patrimonial, en la parte de seguros, pues el beneficiario es el que recibe, ¿no? La parte de protección en suma asegurada. En cuestión de dar de baja, en cierta forma, esta actividad de la parte... esta actividad del seguimiento, ¿no? De que siguen facturando, de que siguen en actividad fiscal y demás, pues a veces muchos de los familiares lo desconocen totalmente, que tienen que dar de baja dicha actividad, pues para que no se vea afectado, pues esto, ¿no? O sea, que sea, pues ya hasta ahí terminó la parte de, pues sus beneficios o también de sus compromisos que tienen que hacer, ¿no? En base a la parte fiscal. Claro. Entonces, en la parte de seguros de vida, en la parte de protección patrimonial, no nos ha pasado por lo regular. Nosotros como
como asesores patrimoniales no lo vemos tan específico, pero sí es una gran labor, ¿no? Para la parte de los contadores que cuenten y que realmente pues tomen foco de este tema importante que es el saber qué se hace después de, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahora sí precisamente ya tenemos aquí al experto que nos va a venir a platicar precisamente de todos estos temas. De estos temas tan a detalle y tan necesarios, que desafortunadamente así tendría que ser. Estimado maestro, estimado doctor Tomás Cisneros Medina, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros el poder contar contigo el día de hoy aquí en Economía de Opción y bienvenido seas. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues bien, un poquito apurado por aquí con los temas de tráfico de la ciudad y todo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Fíjate que contento de estar con ustedes, agradeciendo la invitación y platicando esos temas tan importantes, ¿no? Que le deben de ser de gran importancia para todos los contribuyentes. Claro, Tomás. Gracias de verdad. Lo que platicábamos ahorita como preámbulo es la necesidad real de qué sucede cuando nos toca fallecer, qué sucede con lo que traemos en los términos de los impuestos. Ok, algunas veces dicen, pues es que ya se murió y no pagó los impuestos, pues entonces ya que quede, ¿no? Entonces se lo perdona la autoridad. ¿A poco sí la perdona la autoridad? No, claro que no. Fíjate que hay un dicho que se le atribuye a Benjamin Franklin que dice, no hay nada más seguro en esta vida que los impuestos y la muerte. Exacto. ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema que ambos van de la mano, ¿no? Van ligados, no se desligan. Fíjate que bueno fuera que la autoridad dijera, pues ya ahí quedó, ¿no? Hay algunos casos, obviamente, en los cuales, dependiendo del tipo de ingreso, etcétera, las obligaciones son menores y no pasa mayor situación, pero en un momento dado hay cosas que trascienden después de la muerte, ¿no? Hay obligaciones jurídicas que trascienden después de la muerte, incluso las fiscales, pues no son la excepción y tenemos que tener claro exactamente en este mes, ¿no? Que celebramos. Estamos a unos días también, unas semanas de celebrar los días de muertos y todo esto. Creo que no está de más dar una repasada a nuestras obligaciones fiscales en ese aspecto. Sí, y precisamente era lo que estamos platicando ahorita, estimado Tomás, que decíamos, bueno, un ejemplo que nos tocó por ahí hace algunos años, ¿no? Desafortunadamente fallece un contribuyente y el contribuyente, pues él no le había instruido, no le había comentado nada a su familia del negocio que tenía, era socio de una empresa, además trabajaba como persona física y además tenía tema de sueldos y salarios, ¿no? Evidentemente, pues el primer interesado en hacer la notificación pudo haber sido el patrón, ¿no? En el ambiente laboral, decir, pues vamos a solicitar la baja porque pues ya está el deceso, pero por alguna razón no lo hizo. Y pasó el tiempo, entonces llegó un momento en que le buscaba el SAT, pero le digo a Montserrat, en ese momento todavía era la oportunidad de que te notificaban por documento, con el cartero, ¿no? Sí, claro. Y entonces decía, venimos a buscar a fulanito, exacto. Y dice, no, es que ¿qué creen que ya falleció? Pues entonces nada más hay que acercarse a la oficina del SAT precisamente con una copia del acta de defunción y una identificación oficial de la persona que va a hacer la manifestación. Y que digas cuál es tu interés del por qué tienes que informarlo, ¿no? Pues evidentemente, pues porque ya no existe. Es correcto. ¿No? Entonces, sin embargo, como tú bien refieres, había obligaciones porque esa persona tenía actividad empresarial y traía algunos impuestos pendientes y también de esa misma forma, como era socio de una empresa, entonces pues la empresa ahora decía, ¿y ahora quién? El día de hoy encontramos inclusive hasta el beneficiario controlador y todo esto ya fue hace muchos años, pero ¿cómo ha evolucionado ese esquema, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto, a final de cuenta, necesario y que la obligación persiste? Entonces, sí es necesario que pues, las personas que nos están haciendo favor de escuchar, pues que sí entendamos o tomemos en consideración que si alguien de nuestro núcleo, de amistad, de colaboradores, de familia, tiene un tema de deceso, pues estamos obligados a hacer esa manifestación, ¿no? Y en razón de que, pues precisamente de que pues ya no sigan caminando las obligaciones o los compromisos que evidentemente ya no va a haber manera de poderlos solventar. Es correcto, ¿no? Es importante. Fíjate, como bien lo dices, yo creo que vale la pena identificar, ¿no? Hay casos en que el contribuyente que fallece es un contribuyente que obtiene ingresos, por ejemplo, por salarios, ¿no? Sí. Y entonces, pues, el mismo código nos establece la facilidad de que cualquier persona pueda ir en un momento dado a darlo de baja. Ajá. Esto es cuando las obligaciones fiscales no trascienden, ¿sí me explico? Sí. Porque hay obligaciones fiscales que trascienden con la muerte, como bien los decías, dependiendo de la actividad.
Oye, si yo soy una persona física simplemente por salarios, el mismo código te dice, no te preocupes, o sea, cualquier persona interesada puede venir a solicitar la baja. En el RFC, recordemos, la cancelación en el RFC es únicamente tratándose de las personas físicas por la muerte del contribuyente, ¿no? Claro. El RFC se mantiene activo, vigente durante toda la vida del contribuyente, podría ser que esté en suspensión de actividades o lo que sea, pero la cancelación del RFC únicamente con la muerte del contribuyente. Entonces, sí, efectivamente, la esposa, el hijo, el patrón, el vecino, alguien que tenga interés, puede acercarse al SAT y decirle, mira, te vengo a avisar, aquí está una copia certificada del acta de defunción de que este contribuyente falleció, para que lo des de baja en tus registros, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues también de limpiar el padrón. A la autoridad también le interesa, ¿no? Limpiar el padrón y no tener activos contribuyentes que no existan, y en un momento dado no emitir invitaciones o requerimientos o multas a contribuyentes también que ya no existan. Claro. Entonces es importante tener en mente eso. Y otro tema y más complejo cuando soy persona física con actividad empresarial, con otro tipo de ingresos y que impactan no solo en lo fiscal, sino también, por ejemplo, en lo legal, ¿no? En lo jurídico corporativo de las sociedades. Hablabas ahorita de un contribuyente que tiene, por ejemplo, que es socio accionista. Bueno, ahorita tocamos esos temas un poquito más a fondo. Claro. Pero, por ejemplo, hay actividades que trascienden, por ejemplo, la actividad empresarial, ¿no? Yo tengo un negocio. El negocio no se para porque yo fallezca, ¿no? Hay ciertos negocios que siguen funcionando. Me ha tocado casos de contribuyentes que tienen diversos negocios, pues que el negocio sigue, la gasolinera sigue funcionando, la papelería sigue funcionando. Si me explico, hay encargados, hay empleados, que fallece el titular, pero el negocio sigue funcionando. Y entonces ahí, obviamente, tenemos que entrar ya en un proceso que le llamamos nosotros desde el punto de vista jurídico civil de sucesión testamentaria, ¿no? O intestamentaria, pero de sucesión a fin de cuentas. Claro. ¿Quién va a ser el que se va a quedar con estos bienes? Y lo importante es entender que durante ese proceso pues, las obligaciones fiscales se siguen generando. Claro. A nombre del decuyus, le llamamos del muertito, de la persona que fallece, pero obviamente entran otras personas jurídicamente que tienen la capacidad para poderlo representar mientras se hace el proceso. Y entra aquí la figura bien importante del albacea, ¿no? Del albacea, que es la persona que ha sido en un momento designada, ya sea por voluntad del decuyus, del fallecido, o por voluntad en un momento dado de los herederos que hacen de alguna forma la junta de herederos, se designan o creen ellos que tienen el derecho a heredar y de entre ellos se elige un albacea, ¿no? Claro. O a falta de, el juez lo va a designar, pero siempre va a haber alguien que a fin de cuentas es el representante legal de la sucesión. Eso es lo importante que necesitamos entender, ¿no? Claro. Y esta persona pues detona una serie de obligaciones, una serie de situaciones jurídicas que tiene que cumplir por cuenta del decuyus, protegiendo los bienes de la sociedad y haciendo frente también a esas obligaciones fiscales, ¿no? Ya sea que se estén generando durante la sucesión o de contribuciones que se deban pagar o que se causaron antes de que falleciera, pero se deben de pagar durante el cargo que adquiere el albacea, ¿no? Claro. Oye, Tom, y en esa... Bueno, ahorita nos platicabas de una persona importante que aparece en estos procesos de sucesión, el albacea. Y nos platicaba por ahí el mes pasado el notario. Dice, a final de cuentas, el albacea también tiene el derecho, obviamente, como va a realizar una actividad, pues a tener un honorario, ¿no? A hacer un cobro. Y ese cobro se deriva o se va a obtener precisamente de lo que se dejó en el proceso de la sucesión. Cuando existen impuestos, ahorita tú nos estabas platicando, si él previo a que falleciera había obligaciones tributarias que cumplir, ¿ese mismo albacea será el encargado de hacer ese cumplimiento? Sí, es bien importante. Fíjate, de hecho, respecto del albacea, se establece en el artículo 26 de Código Fiscal de la Federación, que regula la figura del albacea, de la responsabilidad solidaria, se le establece una responsabilidad solidaria al albacea por las contribuciones de la sucesión. Dice, las que se causaron o debieron pagarse a partir de que tú tomas el cargo y durante tu función de albacea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las que se causaron, obviamente, si yo entro el 1 de enero como albacea, pues a partir del 1 de enero con las actividades que está generando la actividad empresarial, en un momento dado, pues voy generando contribuciones. Pero no nada más esas, dice las que debieron pagarse. Entonces, puede ser que en enero, obviamente, una vez que fallece el decuyus, si yo entro en enero, pues hay que pagar a lo mejor las contribuciones de diciembre. Sí. ¿Se me explicó? A lo mejor la declaración anual que me sale a cargo. El albacea va a ser responsable solidario de cumplir con esas obligaciones fiscales.
Obviamente dentro de lo que es pues, la administración del negocio, ¿no? Porque Claro. agarra y lo que entra es un representante legal de la sucesión, que lo que va a hacer el albacea pues es administrar la sucesión y representarla, ¿no? Claro. Obviamente las deudas tributarias van con cargo a los negocios o a la Claro. masa hereditaria en un momento dado, no se salvan. Entonces, de que mucha gente me ha dicho, es que ya se murió y ya con eso ya no se debe nada. No, espérame. Hay contribuciones pendientes a cargo del de cuyos, claro que van contra la masa hereditaria en un momento dado, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Inclusive un tema que es muy recurrente, ¿no? Cuando el fallecido tenía inmuebles. Claro, El tema de los impuestos prediales. claro. Y dicen, es que ya no está el que lo pagaba. No, pues sí, pero cuando hagas el traslado de dominio, Ahí mero, ahí se ponen a mano, ¿no? ahí mero. Sí, claro, no vas a poder hacer nada si no estás al corriente, etcétera. Claro, Y- adelante. Perdóname. Y obviamente también, por ejemplo, para el adquirente de bienes en un Ajá. momento dado que traen deuda tributaria, Sí. si la agarra con deuda tributaria va a ser responsable solidario. Entonces, el fisco no pierde, en pocas palabras, ¿no? Ya sea federal, estatal o municipal, Ajá. los fiscos no pierden. Está de alguna manera las disposiciones legales, pues para que precisamente si no está el que debía, falleció, pues los que vienen, ¿no? Claro. Con cargo a la masa hereditaria, ¿no? El monto de los bienes en un momento dado que tengan deuda tributaria, pues pueden ser donados, ¿no? Pueden ser adquiridos por herencia, etcétera. No importa. Si alguien los agarra la carga tributaria también. Sí, Es responsable solidario de ello. claro que sí. En caso de personas que tienen la actividad física personas físicas con actividad empresarial Ajá. y pues no tienen un socio al que se le retribuya esta parte de obligación tributaria, ¿a quién recae esta parte de deuda fiscal ante el SAT? Si es familiares, si es demás, y no está dentro de una empresa, si es independiente. Ok. El simple hecho de realizar las actividades empresariales, comercio, industria, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, de forma personal, se entiende que son actividades empresariales. Ujú. Entonces, él está solito, él tiene su negocio, él tiene sus ranchos, tiene su tienda, tiene su industria, lo que sea, su pequeño taller, etcétera. Cualquier negocio que realice actividades comerciales, industriales, ganaderas, silvícolas o pesqueras, trasciende en un momento dado los bienes afectos a dicha actividad a la sucesión. Y entonces nadie responde por él más que el representante legal de la sucesión, el albacea, ¿no? Al momento de tomar cargo, va a haber haya o no haya un testamento, eso es importante entenderlo. Ujú. Haya o no haya testamento. Si hay testamento, pues en el testamento se va a decir, yo designo albacea a Juanito, ¿no? Está bien, se van a personar, van a abrir el testamento para abrir la sucesión, ya sea ante notario, ante juez, lo que sea. Pero si no hay testamento, pues también se van a personar todos, oye, ¿quiénes somos, no? Los herederos. Vamos a abrir el testamento para ver quién se queda con la gasolinera, quién se queda con el local, quién se queda con la bodega, quién se queda con algo. Entonces se va a administrar y van a decir, pues, ¿quién va a responder por él? Él mismo a través de la sucesión. Ujú. ¿Sí me explico? Y son responsables en un momento dado el albacea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el albacea no paga las contribuciones y permite que se filtren los bienes hacia los herederos y hace que no ve? Pues la problemática la va a tener el día de mañana el albacea. Él es el que es responsable y solidario, ¿no? Y va aumentando la obligación tributaria, ¿no? Pues la obligación fiscal. tributaria va aumentando conforme se analizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas las leyes y va generando contribuciones, ¿no? Las va causando. Ujú. Entonces, momento a momento de tracto sucesivo, esas obligaciones se van generando. Hasta el momento en que hay una sentencia, hay una escritura, hay una reparto de bienes y se eleva la escritura pública y el notario dice, ahora sí, la gasolinera es para Luis, las bodegas para Paco, ¿sí me explico? Ujú. Ya trascendieron para allá los bienes, la actividad, no sé si la realicen, si decidan cerrar lo que sea, etcétera, pero se llevan a cabo obligaciones tributarias que hay que responder y el responsable es el albacea. Oye, Tom, y en esa idea, ahorita nos platicábamos o estábamos viendo el tema de una persona física que tiene actividad empresarial. Un tema que también no lo tomamos mucho en consideración, pero también es recurrente. Esa persona física con actividad empresarial a su vez era patrón. Sí, ¿Qué sucede con los trabajadores? muy bien. Fíjate, también tenemos ese tema. Ya estamos viendo ahora en temas laborales. ¿Qué pasa con el patrón? El patrón puede fallecer, Ujú. pero hay bienes afectos, otra vez, afectos a la actividad empresarial. Sí. Y entonces el tema es, ¿va a trascender la figura jurídica del negocio a otros terceros? Exacto. Agarra la responsabilidad solidaria también laboral. No sé si me explico. Sí.
porque la fuente de trabajo subsiste. Ujú. Y entonces, en una aplicación de derechos laborales, pues el trabajador tiene salvaguardado sus derechos de decir, yo sigo trabajando, ¿no? Aquí está la gasolinera, sigo despachando, vengo diario, etcétera. Allá se están peleando, allá arriba están, ¿sí me explico? Por un ladito están viendo quién es el dueño, pero mientras esto subsista, yo tengo mi fuente de trabajo. Sí. El día de mañana, si la fuente de trabajo no subsistiera, de todos modos, yo tengo, como trabajador, tengo la facultad en un momento dado de solicitar que se me indemnice, ¿no? Pues se acabó la fuente de empleo, conforme a la ley indemnízame, contra los bienes de la fuente de empleo. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues sí, los que van a heredar, ¿qué crees? Que bueno, que ahí está la gasolinera, que ahí están las bodegas, que ahí están las tiendas, que los quieres tener, sí, tienes obligaciones. Hablábamos en un momento de las fiscales, impuestos que trascienden, pero aquí también hay obligaciones laborales, ¿no? Que también trascienden, Claro. de seguridad social en un momento dado. Y algunas otras legales que en un momento dado no se terminan con la muerte, ¿no? Claro. Sí, es precisamente esa era una de las preguntas que teníamos, porque nos dicen, bueno, cuando mi patrón es la persona física y él falleció, y ok, ya cumplieron con todos los impuestos y bajo esa misma oportunidad, sí hay un beneficiario que se quedó con el negocio y él dijo, sí, lo quiero seguir ejecutando. Bueno, pues viene el tema, como tú bien refieres, la oportunidad del trabajador de decidir que continúe con una sustitución patronal, Así es. o que simple y sencillamente no me interesa seguir continuando, mejor liquídame, ¿no? Y ahí con lo que hay, remátame lo que me Es falte. importante, sí, es importante entenderlo desde el punto de vista del trabajador también, porque, a ver, imagínate que yo soy trabajador de una gasolinera donde fallece el titular. La Ajá. gasolinera subsiste. Sí. Importante entender, la fuente de empleo está subsistiendo. Sí. Alguien tendrá que venir, tomar posición, ya no está el dueño, ya falleció Juanito, pero pues aquí ahora somos nosotros los que vamos a operar, estamos viendo, está el tema legal, obviamente el que va a tomar posición legítima y que va a poder actuar y todo es el albacea. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a ejecutar. Si el trabajador dijera, no, pues ya no sé quién se va a quedar, ya me quiero ir, aguas, porque entonces el que está renunciando sería el trabajador, Exacto. porque la fuente ahí está, Sí. la fuente subsiste. Entonces, si el trabajador dice, ya me voy, vámonos, está bien, que te vaya bien, renunciaste, tus proporcionales y se acabó el asunto, ¿no? Ujú. Muy distinto a que llegue el albacea y que ya sabes que pues esto ya se acabó y entonces en un momento vamos a cerrar, espérame, y váyanse, ¿no? Ya no hay trabajo, espérame. No es por causa imputable al trabajador. Y entonces, claro que el trabajador tiene otro tipo de derechos que podrá hacer valer incluso de decir, espérame, hay que garantizar con los bienes de la fuente de empleo Ujú. para que me paguen mis liquidaciones, ¿no? En el momento de mis indemnizaciones, etcétera. Claro. Entonces, eso es lo que debemos de tener también presente y que los trabajadores sepan que tienen su derecho. Pero si ellos dicen, no, pues ya como que los que vienen no me están gustando, no sé, quiero irme, que te vaya bien, estás renunciando. Sí. Sí. O sea, realmente se empieza a poner complicada la oportunidad, pero al final de cuentas, los derechos y las oportunidades de seguir cumpliendo lo que se tenía contraído, pues existen bajo ese mismo criterio. Y también recalcar mucho lo que nos has manifestado, estimado Tomás, el encargado y el que va en su momento, si no hace cumplir el pago de los impuestos correspondientes en cualquiera de sus características, pues tendría que ser solidariamente el albacea. Claro. Y entonces al momento de entrar en ese término de que él es el responsable, el albacea, pues evidentemente ya se va a poder o se va a tener que tocar pues también parte de lo que es el patrimonio de lo que estaba dentro de la masa hereditaria. Claro. Y entonces es en donde viene el conflicto. Bueno, ok, tú como albacea, por una negligencia, por un desconocimiento, no lo ejecutaste, no lo realizaste, oye, pero es que yo no estaba cobrando honorarios, yo lo estaba haciendo por gusto y ganas, ¿no? ¿Qué sucede en esos planteamientos? Porque también se llega a dar, ¿no? Dice, pues no me pagas y aún así quieres que yo haga la contribución. Sí, pero la omisión fue tuya porque el cargo era tuyo. Es correcto. Fíjate, una vez que el albacea acepta ser albacea, Ajá. adquiere una serie de derechos y obligaciones de las cuales pues, no puede renunciar, ¿estamos de acuerdo? Estas obligaciones que son legales, son obligaciones establecidas en ley, no puede decir, pues mira, como yo no cobré fisco, a mí tampoco no me cobres. Espérame tantito, el que no hayas cobrado es tu bronca, ¿no? Sí. Es tu decisión, que bueno que no quisiste cobrar, está bien, pero aquí me debes y aquí la responsabilidad la tienes. Y fíjense, resulta que a veces, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? El caso de que la sucesión se liquida, se van los bienes para todos los herederos, todo, y se quedaron a deber créditos fiscales, deudas fiscales que no se pagaron, Sí. y dijeron, pues ya quién sabe qué pasó, ya vámonos, ¿no? Pasan los años y detecta la autoridad en un momento dado que hubo omisión, va y revisa en un momento dado, porque acuérdense, también la facultad de la autoridad para revisar hechos pasados, por ejemplo, cuando estuvo vigente
el contribuyente, cuando estuvo vigente la sucesión, Sí. la puede revisar. Claro. Aunque hayan pasado 2, 3 años, las facultades de las autoridades caducan en un periodo de 5 años, ¿no? Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y los esperamos de regreso aquí en unos momentos. De acuerdo. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Están diciendo que me están viendo. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso con ustedes en este gran programa Economía de Opción que se transmite a través de la Universidad Autónoma de Querétaro y pues continuamos con este gran tema de impuestos después de la muerte con este gran invitado que tenemos el día de hoy, que es el doctor Tomás Cisneros Medina. Y estamos hablando de este tema importante que es impuestos después de la muerte. ¿Qué pasa con los impuestos después de la muerte? Fallecemos. ¿Y quién se queda la deuda después? ¿No? Las obligaciones fiscales, las obligaciones tributarias. ¿A quién pasa? ¿Qué se hace después de eso? Todas estas preguntas las estamos resolviendo el día de hoy con nuestro estimado doctor Tomás. Y bueno, doctor, una pregunta, ¿no? Justamente que estamos hablando de este tema, nos gustaría que nos pueda explicar qué impuesto se debe pagar después de un fallecimiento. Bueno, obviamente esto va a depender de la actividad de cada contribuyente, ¿no? ¿Qué impuestos debemos de pagar de entrada? Pues si estamos hablando a nivel federal en un momento dado, tenemos como los impuestos más importantes el impuesto sobre la renta, ¿no? El IVA, el IEPS en su caso, retenciones que haga a terceros en un momento dado que estén pendientes de pagar o que se vayan causando durante el periodo en que dura la sucesión. Si estamos hablando a nivel estatal, pues los impuestos sobre nómina, por ejemplo, el impuesto sobre hospedaje, ¿no? A nivel municipal puede ser impuestos sobre traslado de dominio que quedaron pendientes, puede ser impuestos prediales, ¿no? Entonces sí, es una serie de contribuciones que pudieran estar afectados. Sí. Obviamente, reitero, cada caso va a ser específico, claro, ¿no? En algunos podemos ir, no se debía impuesto a la renta, pero sí se debía el IVA, no se debía IVA porque estás a cero, pero sí el impuesto a la renta. Cada caso va a ser distinto. Pero son estos en términos generales los impuestos. Y no olvidar también algunos estados, aquí en Querétaro no los tenemos, pero como en Guanajuato tenemos los impuestos locales, ¿no? Los estatales locales, por ejemplo, en un momento dado. Estos impuestos que también afectan a las actividades empresariales, profesionales, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado. Cada estado tendrá ciertos impuestos que habrá que pagar aparte. Muy bien, correcto. ¿Y qué pasa cuando fallece? En el caso ahorita estábamos hablando del tema de cuando es una actividad empresarial, ¿no? Con persona física con actividad empresarial. Pero ¿qué pasa cuando fallece justamente un socio accionista? Que es una de las dudas que nos están haciendo en redes sociales. Ok. Si fallece un socio accionista, el socio accionista tiene obligaciones, si nada más son sus únicos ingresos, podrían tener obligación de presentar alguna declaración a lo mejor por dividendos, ¿no? Este sería el tema. Entonces, pues el tema de los dividendos, si nos establece el artículo 140 de la ley de impuesto a la renta, que hay que declararlos en la declaración anual, entonces tendría que presentar la declaración anual, pero el tema más bien es corporativo en un momento de decir, yo soy dueño de una acción, ¿no? Esa acción, ¿a quién se la voy a heredar? Claro. Y entonces el tema aquí tendría ya muchas cosas que ver porque hay ciertas vamos a hablar así, escrituras constitutivas o estatutos sociales de la sociedad en el cual establecen límites, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona moral, XSADCB, cuyo socio fallece. Y entonces vienen los herederos y van a decir, yo tengo derecho a heredar esa sociedad, esa acción, ¿no? O X acciones. Aquí habría que ver definitivamente qué dicen los estatutos. Si en un momento dado hay estatutos, yo los he visto donde se establece y dice, a ver, si el socio fallece, no queremos a nadie nuevo aquí. Se liquidan sus acciones, ¿sale? Y se establecen las bases para determinarlos, valor contable, valor fiscal, valor de avalúo, etcétera, ¿no? Habrá que ver estatutos y en un momento dado, omisiones, se aplica la Ley General de Sociedades Mercantiles y habrá que ver, en un momento dado, no hay impedimento para que puedan en un momento dado heredar. El problema muchas veces es el tema corporativo, el tema del know-how, a veces el tema de a mí me interesaba el socio que se fue porque era el que sabía, el que tenía las fórmulas, el que no me interesa que vengan ustedes, ¿no? Y me ha tocado casos incluso que después de eso, derivado de eso, vienen liquidaciones inclusive de la sociedad. Es decir, pues ya la sociedad no funcionó. Claro. O hay sociedades que sí persisten sin los socios, sociedades grandes y donde las mismas acciones, las mismas estatutos dicen, ¿sabes qué? Qué bueno, lamento mucho que haya fallecido su papá, su abuelo, lo que sea. Vienen ustedes a hacer el juicio sucesorio, estas acciones no entran porque mi estatuto dice que hay que liquidarles. Se van a hacer un avalúo de las acciones, las acciones valen 10 millones de pesos,
aquí están a disposición del juez para que el juez diga a quién se le reparten, pero las acciones se liquidan. Entonces, es importante entender también que conforme a la ley general de sociedades mercantiles, nos establece que las sociedades tienen personalidad jurídica distinta a la de sus socios, ¿no? O sea, la personalidad jurídica de la sociedad está aquí y los socios pues simplemente son, como bien lo dicen, socios, dueños de la sociedad, pero pues no trascienden las obligaciones de la persona física a la sociedad, ¿no? Entonces, no tiene mayor problema, pero al revés sí. Esto también es importante entenderlo. El mismo artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece una responsabilidad solidaria para los socios o accionistas. Por lo mismo, por las contribuciones que se causaron o se debieron de pagar durante el periodo en que una persona fue socio accionista. Y entonces fíjense lo importante, ¿no? Si un socio accionista en un momento dado fallece y no hay ningún crédito fiscal todavía determinado, pues simplemente la sociedad, al momento en que se hereda, van a heredar también en un momento dado obligaciones, ¿no? Esa responsabilidad solidaria los herederos que pudiera tener el socio accionista durante el año en que el papá, ¿no? El que les heredó fue socio. Claro. Entonces sí son temas complejos que habría que analizar en cada caso y en un momento dado entenderlos y saber que existen estas situaciones, ¿no? Sí, es sumamente interesante, sobre todo porque como tú acabas de ponernos ahorita el ejemplo, ¿no? De que el socio persona física fallece y le dan su legado. Claro. A sus beneficiarios, ¿no? Y entonces bajo ese criterio encontramos en varias oportunidades o en varias situaciones, como tú decías, él era la persona que sabía el desarrollo del negocio, el famoso hombre clave, ¿no? Claro. Y como tú dices, bueno, pues si él es el que sabía y él era el que le daba el motor a este negocio, pues ¿de qué me sirve tener a los hijos o a los familiares que no saben absolutamente nada del negocio? Y que el negocio no es viable, la sociedad ya no es viable, ¿no? Exacto. Y entonces bajo esa oportunidad, pues lo más sano y lo correcto es, pues mejor la liquidamos y que cada quien se lleve, cada quien con su golpe, ¿no? Exacto. Y ya cada quien sabrá qué hacer. Los socios, claro que se pueden apersonar por la parte de lo que valía la sociedad. También es importante entenderlo, ¿no? Claro. A lo mejor falleció y qué bueno que de aquí en adelante ya nada, pero a lo mejor hasta el día de hoy algo vale. Sí. Y mi papá, mi abuelo, lo que sea, lo que me está heredando mi mamá, lo que sea, pues me heredó, o cuando menos era propietario del 30% del valor de la sociedad al día de hoy. Sí. Entonces, algo vale, ¿no? Se va a liquidar, está bien, pero de esa liquidación me va a tocar el 30%, ¿no? Exacto. Entonces, sí, también todo eso hay que tener. Fíjense, es que dice el dicho que en esta vida necesitamos forzosamente un médico, ¿no? Un sacerdote, un contador y un abogado. Ajá. Creo que son imprescindibles, ¿no? Sí. Entonces, siempre es importante para todos, pues sí, asesorarse con un buen contador, un buen abogado que les permita conocer y entender todas estas situaciones. Claro, y fíjate, en ese mismo ejemplo, Tom, sucede, ¿no? Bueno, ya mejor hacemos la liquidación de la empresa, pero el socio que quedó vigente, pues él de alguna manera entendía cuál era la mecánica del negocio. Bueno, pero ya liquidé, yo ya pagué lo que existía. Voy a iniciar o voy a dar continuidad haciendo un negocio pues en el mismo giro, en las mismas actividades. Entonces, en esa oportunidad, los deudos o los que recibieron la otra parte de la liquidación de la empresa tienen todavía algún derecho porque a final de cuentas el objeto de negocios seguía siendo el mismo. Fíjate que no te entiendo la pregunta. Vamos a ver si la puedes replantear. Es un grupo, ¿no? Bueno, sí. Son los dos socios. Y uno de los socios fallece y ese socio le deja a su vez a sus deudos, a sus hijos que le deja la parte de las acciones. Entonces el socio que queda vivo dice, pues es que a final de cuentas el negocio lo hacíamos él y yo. ¿De acuerdo? Y entonces no me interesa que ellos continúen en la sociedad, mejor remato la empresa, la liquido, les pago lo que les corresponde y yo decido hacer un negocio nuevo que a lo mejor tiene que ver con la misma parte del objeto social. Entonces los otros no podrán tener esa idea de que, oye, pero pues es que nos hizo a un lado para él poder continuar con el negocio. Fíjate que es importante y es bueno entender también otra vez los estatutos de la sociedad, a qué me obligo, ¿no? Sí. Si de alguna forma dentro de los estatutos hay tema de exclusividad, de no competencia, ¿no? Por ejemplo, cláusula de no competencia. No puedes, claro que los socios, cuando menos los hijos que los hicieron a un lado, los nuevos socios, los herederos, podrían, si existiera esa cláusula, al decir, oye, ¿qué crees? Él está obligado a no ejercer competencia, entonces está haciendo, ¿qué podrían? Daños y perjuicios, no sé si me explico. Sí. No es tanto de que diga, ahora me haces socio a fuerza en tu sociedad, no, me vas a pagar daños y perjuicios porque habría que evaluarlos, obviamente aquí entran ya muchos temas importantes legales, de peritajes contables, etcétera. Tú lo conoces muy bien, ¿no? De poder decir, a ver, esto valía tanto, ¿no? Y tú lo acabaste.
con esto al hacer una competencia leal, cuando tenías una cláusula de no competencia, ¿no? Claro. Entonces, sí, todo eso se puede hacer, solamente obviamente hay que verlo. Pero si no hay esto, no hay estas limitantes, Claro. pues entonces sí, simplemente ese socio puede decir, sabes que hasta aquí llegamos, ya no me interesa seguir con la sociedad, cito a asamblea para que esa sociedad entre en liquidación. Claro. Oye, y él se lleva todo el conocimiento, ¿no? Para acá, para allá, y genera su propio. Si no hay este tipo de cláusulas que protejan, no va a prosperar gran cosa. ¿Sí me explico? Claro. Pero por eso es importante, muchas veces digo, nos salimos un poquito del tema, pero también es importante la planeación del empresario, ¿no? Exacto. O sea, a mí me ha tocado ayudarles a generar sociedades donde tú vas, con todo respeto para notarios, pero vas con el notario y te dan un machote, ¿no? De actas constitutivas de 10, 12 hojas y estas las firman y todos tienen lo mismo. Sí. Pero cuando tú vas y haces una sociedad planeada, puedes sacar 20, 30 hojas. ¿Por qué? Porque planeaste cada una de las cosas, cada uno de los supuestos. Proteger inclusive más allá de la muerte, ¿no? También es importante. Exacto. Porque yo como empresario digo, a ver, si esto funciona y le pegamos bien y es algo, pues me interesa también que mis herederos sigan, ¿no? O que no sigan, pero que en un momento dado estén las reglas claras para que se les liquide, Claro. ¿no? Y no dejarlo en el aire. Claro. Porque está bien, tenemos la sociedad tú y yo, Mau, tú y yo nos entendemos esto, pero a lo mejor el día que tú faltes ni me interesa que tus herederos sigan, o el día que yo falte no te interesa que mis herederos sigan. Y está bien, es válido, estamos de acuerdo, pero hay que dejarlo para protegernos ambos y que los dos estemos contentos, ¿no? Que el día que terminemos esto, sepamos cuáles son las reglas que se van a aplicar y que sean parejas y que sean correctas, ¿no? En un momento dado, Mau, el día que faltemos, esto va a pasar y no queremos a nadie, vamos a mandar evaluar, ¿no? De esta forma, o quién va a ser el avalúo, tal corredor, bla, bla, ya queda listo. Y el día que eso pase, se evalúa, vale tantos millones, es tu parte, aquí están, gracias, y yo le sigo. Claro. Correcto. ¿No? Ahorita, Mau, justo que comentaste, ¿no? La gran importancia también de hombre clave, porque justamente estamos hablando de esto, de las obligaciones tributarias, lo que pasa después de. Claro. Muchas veces también lo desconocen y esto pues también pues garantiza la parte del pago de impuestos, de sucesión en la parte de socios accionistas, ¿no? Que se desconoce, el socio no sabe, no da aviso, o en cierta forma eso también pues repercute a la sociedad, ¿no? Una obligación fiscal que pues no sale de ello. Y también muchas personas también desconocen este tema de cómo se le da aviso ante el SAT, ¿no? Supongamos, el socio fallece o demás, pero ¿cómo se le da aviso realmente al SAT? Es lo que también nos están preguntando. Fíjense, pues precisamente hay toda una regulación en materia fiscal de presentar avisos ante la autoridad fiscal, que le llamamos avisos al RFC, ¿no? Al Registro Federal de Contribuyentes. Cuando alguna situación cambia respecto de las situaciones de los contribuyentes, hay que presentar avisos. Que si me voy a cambiar de domicilio, ¿no? Que si ahora antes vendía gasolina y ahora voy a vender también tortillas, o ¿sí me explico? Sí, que ahora voy a tener dividendos, que ahora voy a rentar casas, que ahora voy a rentar locales. Hay que avisarle. El Registro Federal de Contribuyentes se mantiene actualizado a través de la presentación de diversos avisos, y entre ellos hay avisos que se le llama, por ejemplo, puede ser el de cancelación por fallecimiento del contribuyente. Cuando no hay sucesión previa, pues simplemente lo que les comentamos en un principio, ¿no? Vamos ante el SAT, cualquier interesado le decimos, ya falleció, mira, aquí está, no tenía ninguna obligación más que salarios, por ejemplo, muy sencillo, cancélalo. Pero estamos en estos temas de sucesión, que hay negocios de por medio, que hay bienes de por medio, hay que avisar, hay que presentar un aviso, se le llama de apertura de la sucesión. Sí. Entonces, una vez que el albacea toma protesta de su cargo, ¿no? Ante notario, ante el juez notario, el juez emite una escritura, un acuerdo, y entonces se le designa como albacea a Juanito Pérez a partir del 1 de octubre del 2024, va ante el SAT y le dice el albacea, yo vengo, fisco, en un momento dado, a abrir la sucesión, te presento un aviso de apertura de sucesión a bienes del contribuyente fulano de tal que falleció, y en ese momento el fisco lo que hace es, bueno, te registro como representante legal, se presenta el aviso de la sucesión y de ahí detona obviamente obligaciones legales en las cuales va a cumplir el albacea. ¿Estamos de acuerdo? Ahí queda registro ante el SAT. Es importante también comentarlo, no sé cómo andemos de tiempo, terminamos a las 7, ¿verdad? Sí, nos quedan todavía unos minutos. Vamos a hablar un poquito de ello. Incluso, por ejemplo, los temas de certificado de sello digital para facturar, ¿no? Sí. El mismo 17H del Código Fiscal de la Federación, que regula esta figura del cuándo quedan sin efecto los certificados de sello digital, nos señala que el certificado de sello digital queda sin efectos al fallecimiento del contribuyente, ¿no? Exacto. Y el que tiene que ir a avisar y generar los nuevos certificados, pues es precisamente el albacea. Y entonces, ¿qué va a pasar con el albacea? Pues al momento en que llega, pues sí, se dejan sin efectos esos certificados y ahora se empieza
a facturar, vamos a decirlo, sí, con los certificados generados con la firma electrónica ya del albacea, ¿no? A nombre del contribuyente, pero ya del albacea. Sí. Entonces es importante también tener esto en cuenta. Es importante porque a mí me ha tocado, no alcanza la gente a veces a entender el tema de que cuando fallece un contribuyente hay que tomar muchas decisiones rápidas, ¿no? Claro. Sí. También me ha tocado a veces que los negocios están 2 años sin albacea y siguen funcionando los negocios. ¿Y quién lo vino a administrar? Juanito, que era, pues dicen que es el sobrino, ¿no? Y es el que anda aquí. Sí. Uy, al ratito los graves problemas legales, ¿no? Y fiscales dentro de todo también, porque fíjense, estuvieron facturando 2 años, ¿no? Con unas firmas electrónicas, pues que ya debieron de haber quedado sin efectos, con un certificado digital que debieron de haber quedado sin efectos por el fallecimiento del contribuyente, y entonces no están tomando en cuenta en un momento dado, pues que hay que avisarle al SAT, hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y cambiar en un momento dado. Entonces es importante, si hay avisos, obviamente seguimos el tema de la sucesión hay que presentar una declaración anual por los ingresos hasta el momento en que fallece, una vez que toma cargo el representante de la sucesión, hay que presentar los pagos provisionales, etcétera, y una vez que decimos ya repartimos todo, pagamos todos los impuestos, ya no hay nada a cargo aquí de la sucesión, se presenta un aviso de liquidación total de los activos. Adiós, liquidación total de la sucesión, perdón. Se liquida la sucesión y se cierra, ¿no? Se le avisa al SAT, fisco, vamos a cancelar ahora sí al contribuyente por la liquidación de la sucesión, y que una cancelación en el RFC por fallecimiento del contribuyente, liquidación de la sucesión, no te debemos nada, estamos en paz y vamos. Pero importante, Mau, ¿no? Entender también que esto trascende en el tiempo. Claro. Hoy le presento al fisco esto, hoy terminamos, pam, pam, pam. El fisco tiene a salvo sus facultades para poder revisar. Oye, 3 años después va a llegar, a ver, Juanito, tú que fuiste representante legal de la sucesión, albacea, vengo a revisar lo que hiciste. Espérame, pero ya lo liquidamos, no importa, están a salvo mis facultades. Qué bueno que me avisaste, yo no te revisé, tengo 5 años para hacerlo, entonces hoy vengo 3 años después y vamos a revisar. Entonces hacen lo que le llamamos comúnmente y en términos coloquiales auditorías, ¿no? Vamos a revisar una auditoría de la sucesión si estuvo todo bien hecho, y en un momento dado podría haber, claro, diferencias, ¿no? Es lo más seguro. ¿Y quién va a pagar, no? Si ya pasamos todo a los... Pues el representante legal de la sucesión, llámese albacea. Correcto. Sí. Por eso, caramba, aquí espantan. Hablando de ella, se enojó un muertito y nos vino aquí a... Qué ¿verdad? chistoso, pero entonces el albacea es el que va a tener la responsabilidad, ¿no? Eso entenderlo. Sí. Y entonces tú dices, oye, yo como albacea ya di todo, ya los bienes ya se fueron, ya no tengo yo nada. Era tu obligación, albacea, que todo estuviera bien. Y como no lo hiciste, entonces la responsabilidad es ahora a cargo tuyo. Fíjate, Tom, prácticamente nos estás haciendo un resumen de toda la mecánica que nos has ido platicando y realmente es importante, ¿no? Y como bien decía por aquí uno de nuestros personas que nos está haciendo favor de vernos, estimado Manuel, muchísimas gracias, como siempre. Dice, a final de cuentas el fisco nunca pierde, ¿no? Entonces, alguien va a tener que pagar y eso es real. Entonces, por omisión, por desconocimiento o porque no alcanzaba o no había con qué, bueno, pues en esos términos ya buscaremos la salida. Pero cuando es por cualquiera de las primeras dos, no hay dispensa, no hay disculpe usted, no pasó nada. Lo pagas con lo tuyo. Sí, claro. Por eso también el albacea, desde el punto de vista, ya me estoy metiendo en otros temas, pero un poquito también, el albacea también se debe de proteger, ¿no? Claro. Si me explico, oye, ¿sabes qué? Aquí me asesoré con un buen contador, con un buen fiscalista, etcétera, pero pues hay que tener reserva, ¿no? De alguna forma también hay que garantizar, no se gasten todo, no dilapiden. Sí. Vamos a tener, pues porque en el futuro puede venir algo, ¿no? Claro. Algunos temas. Y entonces es tenerlo. Fíjense, me ha tocado casos en los cuales los albaceas dicen, oye, después de 2-3 años de pleitos, lo que sea, vienen y, oye, el de Cuyus, ¿no? El muertito, pues dejó deudas y debe 10 millones de pesos. Dentro de esos 10 millones de pesos, pues hay actualización y recargos, ¿no? Sí. Que se deben. Oye, si vamos con el fisco, no nos condonarán, no nos quitarán la mitad, ¿no? No nos quitarán recargos, queremos pagar, híjole, ¿no? Hace mucho que dejó de otorgar eso, ¿no? Definitivamente, hay disposición expresa, ¿no? El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación dice, en ningún caso las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente recargos, ¿no? Si no, todos le haríamos así, pues no pagamos y al fin que después nos van a condonar. No hay, entonces también eso es importante entender, el cumplimiento de la obligación fiscal pues debe ser oportuna, si no se hace una bola de nieve, ¿no? Claro. Entonces, no hay en un momento dado tampoco, reitero lo que platicamos en un momento dado, no, el fisco no pierde, punto, ¿no? Exacto. Y tampoco el fisco, pues no se puede tocar el corazón, porque se los tendría que tocar por todos, y entonces, sí, ¿no?
pues vamos a hacer fila y vamos a que nos perdonen. No, hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de esas obligaciones. Claro que sí, Tom. Bueno, de la misma forma queremos agradecer a todas las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos en estos momentos. Evidentemente, nuestro amigo Manuel Ríos. Tenemos también por aquí a Ramón Gómez, al maestro Ofir Aragón, Miguel Lepardo, muchísimas gracias. Un gran amigo, Juan Carlos García Solís, también te manda a saludar. Mario Mejía, que está por ahí al pendiente de tu narración. Karina Campos te manda saludos también, Mons. La contadora Maritza Costa. De verdad, mucha gente que nos hace el favor de seguirnos, y para nosotros es un gusto poder tener la participación de grandes personas en estos temas tan interesantes. Y bueno, pues se nos dio casi por las fechas, ¿verdad, Tom? Con el susto. Exacto, con todo el susto incluido para el día de hoy. Estuvo bueno, y raro. Y no fue preparado. Efectos especiales. ¿Verdad? Amigo, ¿algún comentario adicional que le quieras dar a nuestra audiencia? Ya estamos próximos a terminar. Muchas gracias. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Muchas gracias. Híjole, en redes sociales, nada más que yo no me tomo muy en serio mis redes sociales, ahí publico de todo. ¿Página o teléfono? Tom Cisneros Medina, obviamente cimaconsultoriaempresarial.com.mx, 4421 57 9306, mi teléfono, Tomás Cisneros Medina, servidor, soy asesor fiscal independiente. Y pues simplemente también mandar saludos, ¿no? A todos nuestros amigos que comentaron, a nuestro buen cliente y amigo Pablo Osores Irastorza, la familia Osores Irastorza, claro, la familia de Cima Consultoría, ¿no? Sí. Varios compañeros que nos están por ahí escuchando, les agradezco mucho, compañeros. Y la recomendación es, pues no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y siempre prevean, ¿no? Siempre estuvimos en el mes del testamento también, lo importantísimo que es todos estos temas, hay que preverlos. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos muchísimo que esté aquí, el doctor Tomás. Gracias por toda la información que nos comparte. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Conoce y aprende sobre que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.